Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y yo digo siempre, la política no la podemos soslayar. Todo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y entonces algunos dicen, sí, tiene usted toda la razón. Lo que no nos gusta a nosotros mucho es la política esa, la electoral esa, en la que a uno le prometen y no le cumplen. La política de los políticos, en fin, se ha venido, la verdad, perdiendo prestigio en la política y han venido perdiendo prestigio los políticos y los partidos políticos, lamentablemente por algunos, no por todos. Pero hay que tener en claro algo. Si nosotros queremos que haya buenos políticos en el Congreso de la República, por ejemplo, ya vienen las elecciones, marzo del año entrante, pero ya empiezan a mostrar la cara los que están interesados en ser elegidos en marzo del año 2026. Y, ojo, hasta presidente de la República. Ya hay un montón de gente moviéndose porque quieren ser el reemplazo, hombres y mujeres, del hoy presidente Gustavo Petro Urrego. Entonces tenemos la gran oportunidad de escoger a los mejores. Bueno, todo este discurso es porque vamos a hablar hoy de la política electoral, de algo específico, pero estoy aprovechando de todas maneras al doctor Guillermo Mejía, expresidente del Consejo Nacional Electoral, para que nos ayude además a convencernos de que la política es importante, pero más importante es participar escogiendo los mejores. Doctor Guillermo, gracias por estar con nosotros hoy en Sinergia Informativa. Hola Roger, muy buenas tardes para ti y para toda la amable audiencia de Sinergia Informativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, aunque vamos a hablar de algo muy específico que tiene que ver con una decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral a propósito de las consultas populares, consultas internas e interpartidistas, que eso ocurrirá el 26 de octubre. Yo quiero empezar por la introducción que acabo de hacer, este discurso. Hombre, la política hay que vivirla, hay que gozarla y no la podemos soslayar, no podemos decir que no nos importa la política. Pues mira, Roger, el artículo primero de la Constitución Nacional es el que define la forma del Estado colombiano. Y el Estado colombiano es un Estado democrático. Y para llegar a ser un Estado democrático, pues hay que tener elecciones. La única forma en que el pueblo, la gente común y corriente participa en la elección del Congreso, de las asambleas, de los consejos, de las juntas administradoras locales y lo más importante, del presidente de la República, del gobernador y del alcalde de cada ciudad. De manera que para cambiar eso habría que cambiar la Constitución y pasarnos, digamos, a un estado totalitario estilo la Rusia o estilo China o Nicaragua o Venezuela. Es decir, los ejemplos abundan desafortunadamente y yo diría que más de la mitad de la humanidad está bajo regímenes que no son democráticos. Si usted Y eso suma sí sería, a y eso sí China, sería peor, sí, porque terrible. cuando hablamos de estados que no son democráticos, son totalitarios, son autoritarios, son déspotas, si se quiere. Ya no hay, como se entiende en una democracia, poder del pueblo. Aunque algunos crean que eso es cuento, en verdad, nosotros sí tenemos el poder, porque cuando participamos en ese estado social y democrático de derecho que usted nos menciona, tenemos ahí en el primer artículo de la Constitución precisamente que habla de un Estado unitario o una república unitaria, pluralista, democrática y participativa. Y eso hace la gran diferencia, que cada uno de nosotros tiene el poder en la mano cuando va y deposita un voto. Pues mire usted, Putin lleva 25 años en el poder y siempre gana las elecciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? La gana con más del 95%. O sea, que no hay oposición. Y si alguien se atreve a hacer oposición, dispóngase a morir porque lo mandan a matar. O sea, y esa es la diferencia que hay entre un estado y otro. Lo mismo pasa con la China y aquí en el vecindario tenemos a Nicaragua y a Venezuela y un tanto si nos descuidamos un poco Argentina.
Entonces, Usted está hablando de la Argentina de hoy, Argentina de la claro, ultraderecha de Milei. pues claro, es que tú lo dices, ultraderecha, es que cuando se habla de ultraderecha, la ultraderecha no es amiga de la democracia. La ultraderecha es el poder total, sin Ajá. elecciones y sin nada. El fascismo, lo que pasó en Alemania, en Italia, en España con Franco. De manera Ajá. que Oiga, todo eso, lamentablemente, Roger, la democracia está retrocediendo en el mundo a pasos agigantados. Que sí. mire, acaba de ganar en Alemania, o por lo menos quedó el segundo, que ya es muy sospechoso y muy alarmante que un partido que tiene otro nombre, pero es de corte nazi. Sí, estamos repitiendo la historia de 1933 con Hitler. Ajá. Empezó de tercero, de segundo, tan hasta que quedó el primero. Mira lo que pasó, Segunda Guerra Mundial. O sea, O- si el mundo sigue así, apague y vámonos y que Dios nos coja confesados. Porque, Oiga, pero venga, aprovecho entonces para hablar de estos nuevos gobiernos. Y el de Donald Trump también tiene esa tendencia. Y el de Nayib Bukele en El Salvador también, ¿o no, doctor Guillermo? pero claro, y lo más grave de Trump en Estados Unidos es que la primera democracia del mundo, es decir, con constitución democrática en forma de república, fue el Estados Unidos con la Constitución de Filadelfia de 1787. Es decir, antes de la Revolución Francesa, los norteamericanos ya estaban haciendo una constitución democrática. Y llega este señor y con una serie de medidas que van a, que el mundo está perplejo, porque pues Claro. eso, amenazar con recuperar a Panamá, amenazar con apropiarse de Groenlandia porque los daneses no la quieren vender, amenazar con anexionar a Canadá. Por Dios, eso es abandonar pues y traicionar a Zelensky, Mm, dejándolo en manos de Rusia. Es decir, si alguien tiene mentalidad de fascista, es este señor que acaba de elegir en Estados Unidos, increíble, increíble que eso haya sucedido, pero bueno, eso nos tocó. Cuando usted habla de lo que está pretendiendo Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, por segunda vez presidente, esa idea o ese pensamiento expansionista, inmediatamente se me viene otra vez Hitler con ese sueño expansionista suyo y precisamente en contra de todos los derechos que tiene una democracia. O sea, contra todos los derechos, mejor dicho. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos. En Itagüí tenemos el Hogar de los Recuerdos, un espacio de aprendizaje y esparcimiento para los adultos mayores. Inscripciones en el 604-373-7676. Alcaldía de Itagüí. Doctor Guillermo Mejía Mejía, usted dijo ahorita que lamentablemente el mundo está retrocediendo, que la democracia cada vez se va perdiendo más. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues porque es decir, la democracia, pero sobre todo el sustento de la democracia, que son los partidos políticos, han ido perdiendo prestigio en todo el mundo por el fenómeno de la corrupción. Es decir, se está utilizando la política y obviamente a través de los partidos políticos para que la gente se enriquezca con los bienes del Estado, es decir, con los impuestos, con las trampas que se hacen en aduanas, que se hace en la contratación. Entonces, cuando la gente dice, para elegir a los mismos ladrones, entonces la pereza salir a votar. Mm, Y esa es la parte más grave. Es decir,
Churchill decía una cosa que me parece muy patética. Churchill decía, la democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Es decir, el menos malo. O sea, la democracia tiene muchos defectos, pero muchos es mucho. Pero dígame otro mejor, y entonces volvemos a caer en el totalitarismo, claro, en los regímenes violentos. Bueno, en fin, entonces... Pero entonces usted habla de apatía, o sea, cuando la gente no participa, cuando la gente dice lo que usted acaba de mencionar, no, voy a seguir yo pensando y eligiendo a esos corruptos, ladrones, etcétera, no participan. Ahí es cuando se le entrega la patente de corso precisamente a los politiqueros y a los corruptos de verdad para que hagan de la política algo que les beneficie a ellos política y económicamente y no piensan en el interés general. Vea, Roger, cuando se aprobó la reforma constitucional del 2003, que fue una reforma política muy bien intencionada, que quería pues que hubiera participación de la gente en la democracia interna de los partidos, todo el mundo pensaba que habíamos cogido el cielo con las manos. Y resulta que a través de ese mecanismo que se permitió ahí del voto preferente, los partidos se deshilacharon, los partidos se desintegraron, porque ya no hay una política central, sino que cada candidato en una lista con voto preferente es un partido de garaje, es una microempresa electoral. Entonces, eso no, en lo que se quería es que fortalecer los partidos, porque claro, iba a votar más gente, fue lo contrario. Entonces, si tú ves aquí en la parroquia nuestra, pues, cuando hay demandas contra un elegido por una inhabilidad, por cualquier efecto de esos, quien lo demanda es el del mismo partido que está debajo de él. O sea, mi enemigo es el de mi mismo partido. No, ajá. Oiga, y aquí hay un problema que tiene que ver con que no se respetan las reglas, o no es así. Tenemos una norma, una ley, la 1475 de 2011 creo que es, que habla de la organización del funcionamiento de los partidos. Y por lo que uno ve, esa norma, y bueno, y sobre todo la que está por encima, la constitucional, la constitución, pues no hay como que conciencia en los partidos y movimientos políticos en torno al respeto de esas normas propias, ¿o no? ¿O sí? Pues teóricamente, pues la norma, tanto constitucional como la ley 1475 que acabas de mencionar, hablan de la democratización interna de los partidos, pero va uno a ver y en la práctica eso no se da. Si le hago una pregunta a cualquier ciudadano, a ustedes mejor, a los periodistas pues que manejan medios de comunicación, ¿quién puede elaborar una lista en Cambio Radical si no es Germán Vargas? Exactamente. ¿O quién en el Centro Democrático permite que encabece una persona la lista al Senado que no sea de la voluntad del doctor Uribe? Y lo mismo pasa en el Partido Liberal. Y otro tanto en el Partido Liberal con el doctor Gaviria, que se eternizó ahí, lleva más de 20 años ahí. Oiga. No hay democracia interna, y lo mismo pasa en el Partido Conservador. Si usted va, el Partido Conservador da la apariencia de que es un poquito más democrático, pero si usted va allá al Directorio Nacional Conservador, es lo que diga Cepeda, punto. Ya. O sea, entonces, según esto, es una falacia lo que va a ocurrir el 26 de octubre próximo, según el Consejo Nacional Electoral, cuando precisamente se ha establecido esa fecha para las consultas populares, las consultas internas y las interpartidistas, precisamente dizque para democratizar la participación de estos partidos y de los que hacen parte de esos partidos en las elecciones del año entrante. Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral dictó una resolución, pues ahorita en enero, que es la resolución 701, si no estoy mal, en la cual fija las fechas para precisamente celebrar esas consultas
que dice la Constitución y la ley que hay que hacerlas. Ahí está la resolución. Entonces, esas consultas que las trae pues su establecimiento los trae la Constitución y la ley 1475 son consultas internas, pueden ser, esas consultas pueden ser también populares o interpartidistas. ¿Qué es una consulta interna? Se supone que es la que se lleva a cabo con los miembros inscritos del mismo partido, es decir, nadie que no sea de ese partido puede participar en esa elección interna. Las populares son cuando el partido dice, no, que vote todo el mundo. Ah, listo. Entonces puede votar cualquier ciudadano que esté inscrito en el censo. ¿Y cómo lo hace? Pues simplemente va, y yo siendo liberal, pues voto por un conservador amigo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llaman la popular. Sí. Y la interpartidista es cuando se juntan varios partidos con personería jurídica y hacen una coalición por escrito, tal cosa, se comprometen a tal cosa, y esa consulta generalmente es la que coincide con las elecciones de Congreso, sobre todo para elegir presidente de la República. Y también pueden ser populares o internos, es decir, si hay 3 partidos que se van a unir para una consulta, pues pueden abrir la votación para que vote cualquiera, entonces sería una consulta interpartidista popular. Sí. Que no pueden votar sino los miembros de los 3 partidos, entonces sería una consulta interpartidista interna. Y ahí es donde vienen las fechas que tú mencionas, que están en esa resolución, la del 26 de julio. Octubre. El 26 de julio, que es el término para que los partidos digan quiénes van, cuáles son los que van a participar. Perfecto. Sí. No, hay varias fechas, el 26 de septiembre para los que se quieran retractar de lo que primero dijeron, entre el 19 y el 26 para que se inscriban los candidatos, bueno, y precisamente ya la de octubre es para celebrar la consulta. O sea, todo un proceso anterior, hay un proceso desde el 26 de julio hasta el 26 de octubre, julio. Correcto. Agosto, septiembre y octubre, 3 meses para que se surta todo este proceso, pero el 26 se lleva a cabo la consulta popular, interna o interpartidista. Bueno, hagamos otro corte, doctor Guillermo Mejía, presidente del Consejo Nacional, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos. Seguimos en Sinergia Informativa para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Estamos hablando con Guillermo Mejía y estamos hablando sobre ya las consultas populares internas e interpartidistas que se llevarán a cabo el 26 de octubre, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. ¿Es vinculante, doctor Guillermo Mejía, lo que resulte de esas consultas? Claro, es totalmente vinculante por varias razones. La primera es porque eso es un ejercicio que está consagrado en la Constitución, en la ley, que además es costoso y que además pues es manejado por la Registraduría Nacional Electoral y por el Consejo Nacional Electoral, o sea, la organización electoral. Y por eso mal haríamos en que toda esa parafernalia, todo ese teatro se armara y que después dijera, no, esto no vale la pena, eso no. No, es completamente obligatorio los resultados. Así pues la gente los desconozca, eso se puede ir primero a que el Consejo Nacional Electoral, con su competencia constitucional, porque la tiene, haga valer esa consulta. Y si el Consejo Nacional Electoral decide una cosa, pues que no está de acuerdo con lo que se decidió por la voluntad de la gente afiliada a los partidos,
o no afiliada, se hizo una consulta popular, esa decisión del Consejo Nacional Electoral puede ser demandada ante el Consejo de Estado. O sea, tiene toda digamos, la seguridad jurídica, así sea, entre comillas, Sí, pero tiene toda la seguridad de que ese resultado es obligatorio. pero entonces se me viene a la cabeza, doctor Guillermo y amables internautas de Sinergia Informativa, lo que pasó con Liliana Rendón cuando aspiró a la gobernación de Antioquia y entonces hizo parte de un mecanismo de participación democrático interno del Partido Centro Democrático y le ganó ella, pero resultó que usted lo mencionó ahorita, el jefe máximo del Partido Centro Democrático finalmente tomó la decisión, no obstante los resultados a favor de la precandidata Liliana Rendón y le dio el empujón, permítame, lo digo de esta manera, la bendición, el guiño, que son expresiones que utiliza en el argot político, al que quedó de segundo. Bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Pues que el Centro Democrático no es tan democrático, pues, porque el jefe único dijo que no le gustó el resultado y le dio el aval, entiendo que al doctor Guerra. Andrés Guerra Hoyos. Andrés Guerra Hoyos, creo que ese fue el que resultó favorecido, que al final pues no ganó, pero de todas maneras, yo recuerdo ese caso pues, porque a mí me llamó la candidata, Liliana Rendón me llamó y yo participé con otros abogados de ahí de su campaña y ya ahí teníamos lista la demanda ante el Consejo Nacional Electoral, pero fue la misma Liliana la que no tuvo interés ya en la demanda, pues según nos dijo ella, porque la familia no quería como más complicaciones políticas y sociales, en fin. Entonces optaron más bien por no ejercer ese derecho que con toda seguridad ya habían ganado. Y eso es lo que le genera a la ciudadanía un poco como desconfianza con la política. Casi que volvemos al principio, a que la gente se vuelva apática, porque desconfía de los políticos. Pues si no tienen la palabra entre ellos mismos, en este caso, por ejemplo, cuando no cumplen lo que por ley debe cumplirse, que son los resultados de una consulta popular interna o interpartidista, pues le va a cumplir al pueblo en general, como se dice, con promesas que se vuelven simplemente inventos, falacias para ganar un voto y no más. Sí, ese es un fenómeno, pues yo no diría que mundial, en algunos países más acentuado que en otros, pero aquí nosotros en Colombia hemos tenido unos partidos caudillistas, que el partido está vinculado a un nombre. El Partido Liberal siempre ha estado vinculado a nombres, a López Pumarejo, a López Miquelsen, a Gerard Restrepo, a Turbay. Bueno, el Partido Conservador ni hablar, es Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez, Guillermo León Valencia, bueno. Y en los últimos años, estos partidos nuevos que han surgido, casi todos se han desprendido del Partido Liberal, salen también con su jefe propio. El Centro Democrático, el Cambio Radical, el de la U tienen su jefe, que es la doctora, la gobernadora del Valle. Están vinculados los partidos a nombres, y esa es la parte que yo diría que no se está cumpliendo la democratización interna de los partidos. Bueno, entonces voy terminando con una expresión que utilizo muy a menudo acá en Sinergia Informativa y en Clicracia, otro espacio que tenemos nosotros todos los días de 6 a 9 de la mañana por el canal.com, es cultura política. Eso es un sueño, eso es otro invento de los que queremos que haya realmente respeto por la política, respeto por nuestra democracia y efectiva participación para que se fortalezca. Pues Roger, ojalá eso, los muchachos nuevos, pues los que están incursionando en política y les interesa, porque hay muchachos que les interesa la política, pues no caigan en los mismos vicios que conocemos de los viejos. Es decir, en este momento, desafortunadamente, la política está tomada por los contratistas. Es decir, los contratistas del Estado,
que son millonarios, pues, para construir carreteras, represas, los contratistas de energía, del gas, del petróleo, esos son los que financian las campañas y esos son los que ponen a los gobernantes. Entonces, son estados, en el Estado colombiano, estados que han sido cooptados por los contratistas. Ahí vamos. En este momento, eso es lo que está pasando. No sino que miren los escándalos, no de este gobierno de Petro solamente, que nos ha tenido, sino de los anteriores. Claro, Mira, claro. El caso de este señor del Pitufo, ¿de cuántos gobiernos atrás podemos hablar? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Pero no desesperanza, no desesperanza, optimismo. Y usted dice, las nuevas generaciones, claro que lo con estas redes sociales, que en vez de reforzar la verdad, refuerzan la posverdad basada en emociones, en pasiones, en mentiras, en desinformación, en manipulación. Qué desesperanza. termino contradiciéndome, pero mentiras. En el fondo, hay gente como nuestros televidentes e internautas, informados, inteligentes, integrantes y calificados, con gente como que lo acompaña, como el doctor Guillermo Mejía, pues que les llega con tanta información que imposible pues que se deje convertir, permítanme, en idiotas útiles. Entonces, esperanza. Terminemos con esa palabra, doctor Guillermo Mejía, agradeciéndole muchísimo siempre su participación, porque nos ayuda a entender y también inconscientemente a generar cultura política. Muchas gracias. A ti, Roger, por la invitación y ojalá por enésima vez en estas elecciones nos manejemos mejor. Amén. Que así sea. Esperemos que sí. Pero yo sí creo que si le insistimos, doctor Guillermo, a la gente por los diferentes medios y con personas como usted y periodistas que queremos hacer eso, construir cultura política, yo creo que se logra. Gracias, doctor. Muy amable. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. José León Vasco, gracias por acompañarnos a usted en la producción y a ustedes más. Recuerden, no lo olviden, ustedes son informados, inteligentes, interesantes y calificados. Esto que hemos hoy visto y oído se convierte definitivamente en una cátedra para hacer de la política lo que realmente debe ser: interés general, servicio para todos y no interés particular, egoísta, económico y politiquero. Gracias. Chao.